fuera el fenómeno internacional de la violencia? Bueno, es un fenómeno sobre todo ligado al terrorismo y además al terrorismo yihadista, ese absolutamente radical y que no responde realmente a la religión y al verdadero Corán, ¿no? Y eso hay que verlo de esa manera, o sea, más bien los primeros afectados, los primeros muertos han sido los propios musulmanes. Una desviación entonces de la práctica religiosa del Islam. Sí, absoluta, una desviación además que tiene muy pocos seguidores dentro del propio Islam, y así hay que verlo, ¿no? Ahora, Siria, pareciera que una guerra que tiene 200.000 muertos, las Naciones Unidas como que no es capaz de pararla, o Ucrania y Rusia. ¿Por qué Naciones Unidas no tiene la eficacia que se suponía en 1945 que hubiera podido tener cuando se creó la ONU? Bueno, uno de los problemas en ese sentido es la forma como deciden y el tema del veto, o sea, que no logran, digamos, y por eso hay que reformar el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas, porque no es un funcionamiento que permite justamente tomar medidas en un caso tan dramático como la guerra civil que vive Siria y bueno, y ese lamentable gobierno que encabeza Bashar al-Assad, ¿no? Y entonces en función de eso, evidentemente no hay una respuesta ágil de las Naciones Unidas. El tema de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y los 5 con derecho a veto. Claro, por eso, 5 miembros que tienen derecho a veto y que están geopolíticamente en posiciones contrarias. Entonces, cuando unos quieren tomar una resolución, los otros por lo general hacen lo contrario y no se puede llegar a ningún acuerdo que suponga una acción ejecutiva eficaz, rápida, en función de la paz y los derechos humanos. Ahora, terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, se reúnen en San Francisco y es donde nace la ONU, apenas con 51 estados, hoy sí. 193. ¿Falta voluntad política entonces? Bueno, falta acuerdo, falta unanimidad, falta que trabajemos en el mundo, pues, por eso que es el bien común universal, la justicia social internacional. Falta esa voluntad, o sea, es un espíritu que digamos, que se trata a veces de encabezar desde algunas naciones o con algunos liderazgos, por ejemplo el de Obama, pero que no llega a producir realmente frutos, porque lamentablemente esos enfrentamientos geopolíticos lo impiden. Ahora, cada año se reúne en Nueva York en septiembre, estamos viendo en pantalla precisamente al secretario general de Naciones Unidas, en un esfuerzo de buscar la paz. Sin embargo, vemos que se reúnen los jefes de Estado, hay declaraciones y después en la práctica siguen los conflictos, ¿no? Sí, y muchas declaraciones y pocos resultados. O sea, necesitamos un mundo, digamos, donde todo el mundo en bloque luche contra el terrorismo, luche por la paz, luche justamente por los derechos humanos en todos los sentidos, de primera generación, o sea, los políticos, los sociales, que son también muy importantes porque son fundamental para lograr la paz, los derechos de todos los pueblos. Entonces, esa voluntad, ese espíritu tiene que ser evidentemente en función de eso, de una sinergia que se produzca entre las naciones que tienen el potencial justamente de ayudar y donde los países pobres no queden de lado y que sean tomados en cuenta precisamente. Y en el caso de las organizaciones regionales, la Unión Africana o la Liga Árabe o la Organización de Estados Americanos, ¿no podrían ser más eficaces porque tienen ya más control? Ahí no hay derecho a veto, por ejemplo. Claro, eso, y por eso es tan importante que esos organismos nuevos o esos organismos regionales, esos bloques, trabajan en función de sus propias regiones. Y vemos que, bueno, que un ejemplo es la América Latina, que ha venido creciendo en función de la integración. O sea, antes solo teníamos el Pacto Andino y ahora, bueno, también lamentablemente Venezuela ya no está allí, pero está en Mercosur y tenemos ahora en Mercosur, está la UNASUR y está también la CELAC. La CELAC pudiera hacer un intento, porque no está ni Estados Unidos ni Canadá, de hacer un esfuerzo común de América Latina sin romper con la OEA, porque no está planteado. De hecho, Insulza estuvo presente ahí en la reunión de la CELAC, ¿no? Estuvo también la Unión Europea, estuvo la Secretaría Iberoamericana y las Naciones Unidas, es decir, fortalecer sistemas de integración regional. Claro, en todos los sentidos, digamos, y por eso ningún sistema de integración regional, digamos, todos aquellos que obedezcan al tema del respeto a la democracia, a los derechos humanos, al desarrollo de los pueblos, son fundamentales y nos convienen a todos y conviene al mundo. Y por supuesto la OEA, que tiene que ver con todo el continente americano,
donde se puede hacer muchas sinergias porque digamos, hay países ahí que son muy fuertes y otros países que, como los nuestros, que necesitan justamente de ese apoyo de esos países fuertes para muchas veces salir adelante, ¿no? Ahora, ¿cómo es la realidad latinoamericana? Porque estamos viendo precisamente parte de lo que fue la reunión de la CELAC y vemos que son todos gobiernos democráticos elegidos, no hay dictaduras, salvo la excepción cubana, que tarde o temprano, ahora con la relación con Estados Unidos, puede ser que vaya a la democracia, ¿no crees? Sí, yo estoy seguro que eso es un acto absolutamente positivo en función de lograr justamente una transición que es además una transición natural por el tema de la gerontocracia que gobierna ese país. Entonces esto va a facilitar mucho ese proceso para que el proceso sea realmente un proceso en paz porque una vez que llegue ahí, digamos, todo lo que va a llegar con estos acuerdos bilaterales que se están firmando, evidentemente eso va a hacer que ese mundo sea mucho más universal. Eso que dijo el Papa, o sea, dejad que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Eso es fundamental. Que fue muy importante esa visita de Juan Pablo II, la primera a Cuba, donde los cristianos empiezan a tener más libertad y a raíz de eso parece que empezó a abrirse Cuba al mundo y el mundo también tiene que cambiar frente a Cuba, ¿no? Por supuesto, eso es fundamental. O sea que Barack Obama acertó. Sí, yo creo que acertó desde todo punto de vista. O sea, creo que es uno de los grandes aciertos, digamos, de los últimos presidentes de los Estados Unidos. Y, digamos, viene la cumbre de las Américas ahora, lo fundamental que es ahí. Interesante. Claro, muy interesante, que se haga una relación ahí tipo la que se hizo con Kennedy, una alianza para el progreso con la América Latina entera, para que América Latina pueda disfrutar de beneficios que hoy no tiene. Y que evidentemente si hay naciones que son mucho más poderosas y mucho más fuertes que nuestras naciones, todos juntos pudiéramos trabajar un conjunto de temas que son claves para el desarrollo de nuestros pueblos. Sobre todo que es la primera vez que decíamos todos son gobiernos democráticos, elecciones. Hubo algunas elecciones este año, van a haber nuevas. Tú que eres también conocedor del tema electoral, ¿cómo está la situación de la representación popular y del mandato constitucional de los gobiernos? Yo siento, Julio César, que la situación es muy positiva para América Latina desde el punto de vista de los avances que han habido en materia democrática, especialmente porque, por ejemplo, este año hay alrededor de 18 comicios electorales, entre ellos 3 presidenciales y luego hay elecciones parlamentarias y elecciones municipales, o sea que estamos teniendo elecciones en América Latina de manera permanente y ese es el espíritu que hay. Y eso es lo que queremos que, por ejemplo, suceda ahora con lo que está pasando tan positivamente entre Estados Unidos y Cuba. O sea, que ese espíritu que hay en América Latina de democracia, de esa soberanía, de impulsar esa soberanía que reside en el pueblo, bueno, llegue hasta allá. Que es un proceso natural que se sucederá además con el tiempo, porque, digamos, en este momento hay una gerontocracia gobernando ese país que ya está de salida. Entonces, mientras el camino a la paz, mientras el camino electoral se vaya transitando de alguna manera más paulatinamente, eso se va a alcanzar de manera positiva para toda América Latina. Bueno, profesor Arnal, vamos a entrar al tema argentino, pero después de los compromisos comerciales, porque es parte también de la problemática latinoamericana y sobre todo después de lo que ha habido con el señor fiscal que murió recientemente. Ya regresamos.